En el episodio de hoy, International Institute Harvest Time, en la voz de Juan Ramón López, expone el conocimiento de la palabra de Dios, de una manera sistemática, práctica, creativa y dinámica. Conocerás los planes de Dios para tu vida, tu casa, tu ciudad y para las naciones. Compartiremos junto a nuestros estudiantes este maravilloso viaje de llevar el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Quédate con nosotros. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal a toda la audiencia que ha estado con nosotros en la transmisión? Les damos la bienvenida aquí hoy al programa donde estamos desarrollando el curso Principios de Poder del Instituto Internacional Harvest Time, y hoy vamos a estar desarrollando con ustedes el capítulo número 2, es la fuente de poder. Mientras pasamos los micrófonos a México, o más bien dicho, vamos a hacer un traslado a México temporal para que el pastor César Luis Palacio pueda saludar a la audiencia. Adelante, pastor. Gracias, hermano. Saludos a todos. Buenas noches. Les saluda César Luis Palacios desde Ciudad de México. Es un privilegio y un honor estar ahora con ustedes y siempre con el gusto de saludarles a todos. Que Dios les bendiga y pues bueno, vamos a tener este tema, este segundo capítulo que habla de algo bien importante, y el título nos dice mucho. El título es La fuente de poder. Creo que los que trabajan en informática o los que hemos estado relacionados con eso de las computadoras y todo, a veces hemos oído esa palabra, ¿no? La fuente de poder. Y cuando no está la fuente de poder lista, no se puede hacer nada, aunque tengamos mucho material, aunque tengamos unas computadoras muy bonitas, muy modernas, pero si la fuente de poder no está lista, no funciona nada. Y eso lo vamos a ver muy similar ahora en este capítulo 2, y vamos a conocer cuál es la fuente de poder y quién es esa fuente de poder. Vamos a continuar. Los objetivos son obviamente conocer el versículo llave, identificar esa fuente de poder y algo bien importante, listar 8 maneras en que Dios revela su poder en la tierra. Hemos conocido o hemos visto que muchas personas en el mundo no conocen estas maneras en que Dios demuestra su poder. Creo que el mundo siempre espera como que milagros o acontecimientos sobrenaturales que aparezcan por ahí en la tierra, y quizás eso sea lo que tienen en mente, que es la manera en que Dios demuestra su poder. Pero vamos a ver que esto va más allá de todo eso, e inclusive vamos a ver 8 maneras en que Dios demuestra su poder. Qué cosa tan interesante. Vamos a continuar. Le voy a pedir al hermano José Francisco si nos puede leer el versículo llave, por favor. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que en Dios hay fortaleza, poder. Salmo 62:11. Amén. Qué precioso que es la palabra de Dios. Y aquí nos dice, y vemos que dice que Dios habló 2 veces. Conocemos que en la Biblia, cuando Dios repite algo, debemos de poner mucha atención a eso, porque lo dice 2 veces, y aquí dice que en Dios hay ese poder. Continuamos. Para nosotros entender exactamente estos principios de poder adecuadamente, hay 3 cosas que debemos de hacer. Primero, conocer cuál es el origen del mismo. Lo segundo es descubrir la fuente de poder, y la fuente de algo es su principio. Es decir, cuando mencionamos que hay una fuente de poder y que de esa fuente de poder emana todo, pues obviamente tenemos que conocer y tenemos que saber cuál es el origen. De ahí parte todo, y vemos que la Biblia nos habla que esa fuente de poder es Dios mismo, porque Dios es el creador de todo. Sin la fuente de poder no podemos avanzar, no podemos hacer nada, porque simple y sencillamente Dios es el creador de todo y Él es la fuente de poder. ¿Continuamos? Bien, la fuente de poder
vamos a entenderlo, y dice que antes de que las cosas existieran, ya Dios existía, es decir, atrás de Dios no hay ninguna otra fuente de poder, ni hay nada que lo haya creado. Dios es por siempre y Él es el creador de todo. Dice en Jeremías 10:12, le voy a pedir al hermano Marcos si nos lo lee, por favor. Por favor. Él hizo la tierra con su poder, estableció el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Jeremías 10:12. Amén. La palabra de Dios nos dice que Él hizo toda la tierra y todo el universo y todo lo que en Él existe. Y Él es el creador de todo y Él siempre ha existido. Continuamos. Y cuando Dios crea todo y Dios es el creador de todo, no hay nada más allá de esa creación que no pueda alcanzar su poder. Dice ahí mismo en el libro de Jeremías 32:17, oh Señor Jehová, he aquí que tú has hecho el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Dios es el creador de todo y Él tiene poder sobre toda la creación. ¿Continuamos? Bien, hermano Alex, ¿nos hiciera favor de leer Apocalipsis 4:11 que está ahí, por favor? O hermano José Francisco, si nos hace favor. Digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Y el siguiente, por favor, hermano. Porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Amén. Estos dos versículos de la Biblia nos dice que toda la honra, toda la gloria es para Él, por el simple hecho de ser el creador de todo el universo y lo que en Él existe, y todo lo hizo con su poder. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar. Ahora sí, hermano Marco, si está por ahí, nos lee Eclesiastés 8:8, por favor. No hay hombre que tenga poder sobre el hálito de vida, como para retenerlo, ni hay poder sobre el día de la muerte. No hay tregua en semejante guerra, ni la impiedad librará los que la poseen. Eclesiastes 8:8. Amén. Qué interesante esta palabra de Dios. Dice, no hay hombre que tenga poder. Es decir, si Dios es el creador de todo, en toda la creación no hay algo que pueda superar el poder de Dios, por el simple hecho de Él ser el creador y dueño de todo lo que está en Él. Si Él hizo la creación es propiedad de Él y no hay nada en esa creación que pueda ser de mayor poder que Él mismo. No puede ser algo que tenga más poder que su creador. Lamentablemente vemos en el mundo que a veces los hombres le dan más poder a otras cosas creadas que al mismo creador. A veces inclusive cuando, por ejemplo, hay muchas disciplinas en el mundo que le atribuyen todo y le dan la honra, dicen que a la madre naturaleza, que a la madre tierra y cosas así, y honran a la creación más que al creador, pero nada de lo que Dios ha creado puede tener mayor poder que Él. Continuamos. Hermano José Francisco, nos lee 1 Timoteo 6:16, por favor. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. 1 Timoteo 6:16. Amén. Lo que comentábamos, ¿verdad? Que el Creador es el único merecedor de toda la honra, de toda la gloria, y es el único inmortal. Y como decía hace rato
hay muchas personas que honran más a los objetos o a lo que Él ha creado que al mismo creador. Pero esto no puede ser posible por el simple derecho de ser creador. Si Él es nuestro creador y Él es el que ha creado todas las cosas, nada de lo que existe en esa creación puede tener mayor poder que Él. Bien, ¿cómo Dios revela su poder? Vamos a ver 8 maneras distintas en las que Dios revela su poder basados en la Biblia. Como decía hace rato, muchas personas creen o quieren ver el poder de Dios en algo sobrenatural, en algo de la naturaleza. Y sí, también es una demostración del poder de Dios, pero no es la única forma en cómo Él nos revela ese poder. Y creo que más que nada la gente, el mundo, se enfoca mucho a lo que es la naturaleza, y a veces la naturaleza hace algunas cosas como algunas destrucciones, algunas lluvias fuertes, terremotos, inundaciones, fuego, cosas así, y la gente lo atribuye a un poder natural, pero no saben que detrás de ese poder natural está la fuente de poder, que es Dios. Hace poco veíamos cómo el fuego destruyó gran parte ahí de Los Ángeles, California, y la gente simple y sencillamente decía, pues el poder del fuego. Sí, el fuego es algo venido de la naturaleza, pero ¿quién creó a la naturaleza? Pues Dios. Entonces la verdadera fuente de poder y el verdadero poder viene de Dios. Dice en Salmo 151, aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su poderoso firmamento. Y Salmo 65, 6, 7 dice, tú eres el que afirmas las montañas con poder, ceñido de poderío. Tú eres el que sosiegas al estruendo de los mares, al estruendo de las olas y al tumulto de los pueblos. Entonces, la primera forma que Dios tiene de revelar su poder es en la naturaleza. La naturaleza, muchos podrían decir, la naturaleza es poderosa, la naturaleza puede hacer esto, la naturaleza puede hacer aquello, la naturaleza es capaz de hacer tal cosa, pero la naturaleza la creó Dios. Entonces, en consecuencia, podemos decir que Dios es el poder de Dios, que el que puede hacer todo eso. Y lo vemos revelado en tanto las plantas, los animales, los valles, las montañas, en todo lo que nuestros ojos pueden ver en la faz de la tierra. Pues toda esa naturaleza tiene gran poder, pero no por sí sola. El poder viene de Dios. ¿Continuamos? Y estos elementos que tiene la naturaleza no trabajan por sí solos, aun aunque a veces viéramos una lluvia fuerte que inunda, a veces podemos ver un fuego que quema y todo, podemos ver muchas cosas, pero no podemos decir ni pensar que la naturaleza trabaja sola o porque tiene un pensamiento propio. La naturaleza, obviamente Dios controla todo eso porque simple y sencillamente Dios es el creador de la naturaleza. Dice Jeremías 10:13, cuando Él emite su voz, se produce un tumulto de aguas en los cielos. Él hace subir la neblina desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Entonces mucha gente cuando ve efectos o estragos que hace la naturaleza, le atribuye falsamente el poder a la misma naturaleza, pero la naturaleza la controla Dios. Entonces el verdadero poder viene de Dios. Y hay cosas, situaciones que la naturaleza hace que lo podríamos catalogar como eventos catastróficos, pero también en la naturaleza hay muchas cosas hermosas que vemos y que también son atribuidas a Dios mismo. Un amanecer, por ejemplo, cuando estamos en un lugar precioso y cae una lluvia bonita que nos relaja,
todo eso también son efectos de la naturaleza. La naturaleza no solamente es para eventos catastróficos, sino también para admirar la hermosura de lo que Dios ha hecho, y toda la naturaleza es controlada por Dios. ¿Continuamos? El segundo punto de cómo Dios revela su poder es por su palabra escrita. La palabra de Dios revela el poder de Dios. Es increíble cómo ahora tenemos una Biblia que podemos ir, comprar, tener muchas versiones, abrirla libremente, pero cómo se hizo la Biblia y cómo llegó a nosotros, eso solamente Dios pudo haberlo hecho posible. Y cuando vemos el contenido de la Biblia, cómo se acoplan esos 66 libros escritos durante un periodo de miles de años en lugares distintos por diferentes autores, 40 autores, entre ellos reyes, mujeres, pescadores, diferentes personas que no se llegaron a conocer, y después todo eso, cómo se acopla perfectamente bien en la palabra de Dios, en la Biblia. Eso solamente nos demuestra que hay un poder superior que hizo posible todo eso, y Dios revela ese poder a través de su palabra. ¿Continuamos? Hermano José Francisco, ¿nos quiere leer ese pasaje que está ahí, por favor? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Amén. No hay ningún libro sobre la faz de la tierra que pudiera hacer esto. Si pudiéramos saber o preguntarnos por qué la Biblia demuestra el poder de Dios, podríamos decir porque millones y millones de personas hemos sido transformados por el poder de esa palabra. Muchos de nosotros quizás cuando crecimos no conocíamos la Biblia, pero cuando la conocimos, cuando nos hablaron de ella y cuando la empezamos a leer y Dios nos empezó a hablar a través de ella, fuimos transformados. Y todos los cristianos en el mundo podemos decir y aseverar que fuimos transformados por la palabra de Dios, y ese libro tan hermoso, no hay otro libro que pudiera tener este efecto en los hombres. Si la palabra de Dios es capaz de hacer eso, entonces ahí está revelando Dios su poder a través de la palabra bendita que nos dejó. ¿Continuamos? Tercer punto de cómo revela Dios su poder: por medio del juicio. Y dice ahí, los actos de juicio de Dios revelan su poder. Su poder primero se demostró en juicio cuando Él juzgó a Adán y Eva, y después su pecado. Después Él se reveló en un nivel mayor cuando Dios destruyó al mundo entero con un diluvio por los días de Noé. Y la Biblia nos tiene un registro de todos estos acontecimientos y todos estos juicios que ha dado Dios al hombre, y estos juicios vemos que demostraron el poder de Dios, porque no pudo haber sido ni casualidad, ni obra de la naturaleza, ni obra del mismo hombre, lo que en estos juicios Dios aplicó, y lo que se determinó Dios a través de estos juicios. A través de conocer todos estos juicios que Dios ha trabajado siempre con el hombre, podemos ver que a través de esos juicios Dios demuestra su poder. ¿Continuamos? El cuarto factor de cómo Dios revela su poder es por medio de la redención. Y a lo largo de la historia hemos conocido y sabemos de cómo Dios reveló su poder en actos milagrosos de redención, y la Biblia tiene muchos ejemplos de ello. En el anterior punto vimos que un ejemplo del poder de Dios a través del juicio fue lo que hizo con Adán y Eva, pero ahora también vemos cómo su poder se revela a través de la redención. Dios juzgó lo que hicieron, el pecado de Adán y Eva, pero también
les proveyó de redención, y vemos en la Biblia, en Génesis, que Él les proveyó un camino de salvación. Es decir, el poder de Dios en cuanto a su juicio no se quedó ahí, en el ejemplo de Adán y Eva, sino también ahora les dio una redención y les dio una salida o un camino de salvación. En el acto del juicio del diluvio, también Dios emitió un juicio ahí donde vemos su poder, pero después también Dios demostró su redención proporcionándoles un arca de salvación en el diluvio. Entonces, la redención y la oportunidad que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, a través de la redención que Él nos ofrece, también vemos su poder. Es decir, no solamente se quedó en emitir un juicio, sino ahora con su poder nos da un camino y nos da una redención. ¿Continuamos? El 5 elemento de cómo Dios revela su poder es por medio de Jesucristo. Amén. Hermano José Salinas, ¿nos pudiera leer el texto de Apocalipsis que está ahí, por favor? Si no está, hermano José Francisco, le molesto, por favor. Listo. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Amén. Bueno, en Jesucristo tenemos la mayor revelación de poder de Dios. Vimos en las dos láminas anteriores, en los ejemplos del juicio y de la redención de Dios, lo que pasó con Adán y Eva y el diluvio, y también cómo les dio el poder de la redención. Y a través de la historia de los encuentros de Dios con el hombre, ha llegado a pasar todo esto, pero Dios tenía un plan perfecto y para siempre para la salvación y redención de todos los hombres, que es Jesucristo, y por medio de Él es como ahora tenemos esa reconciliación y esa redención con Dios. Sabemos que el pueblo de Israel tenía allá en el tabernáculo una forma de tener esa redención o esa reconciliación con Dios, que era a través del sacrificio de un cordero, y el sacerdote imponía las manos en el cordero, decía los pecados del pueblo, simbólicamente se transmitían esos pecados a este cordero, y después moría ese cordero, lo sacrificaban, y simbólicamente el cordero estaba muriendo con los pecados del pueblo. Pero Dios tenía un plan más grande, y cuando Jesús vino a esta tierra, Juan el Bautista lo vio, y cuando lo vio dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice en la Biblia que Él hizo un sacrificio único y para siempre. Jesucristo es la mayor revelación del poder de redención de Dios. ¿Continuamos? Bien, otro elemento de cómo Dios revela su poder es por medio del Espíritu Santo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, murió, resucitó, y después, antes de ascender, les dio una indicación a sus discípulos, que la podemos ver ahí en Hechos 1:8. Les dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando viene el Espíritu Santo, ahí en Hechos 2, que llega y en ese aposento alto, llega con todos los discípulos que estaban ahí, llega el Espíritu Santo, y de ahí les da ese poder, y a partir de ahí empiezan a compartir, empiezan a predicar, y empiezan a hacer los viajes misioneros, y se empieza a establecer el Evangelio en todo el mundo. A veces, si nos pudiéramos trasladar a ese acontecimiento, a esa fecha,
Recordemos que en esa fecha, pues obvio, no había las comunicaciones que ahora tenemos. Eran personas que viajaban, si acaso, sobre lomos de animales, en barcas, y así hicieron. La iglesia primitiva empezó a compartir del Evangelio de Jesucristo, y dice por ahí después en el libro de Hechos, que cuando llegaron a una ciudad, preguntaban y decían: ¿quiénes son estos que transforman al mundo? Es decir, con el poder del Espíritu Santo, ellos fueron y compartieron, y el Evangelio se extendió en todo el mundo, gracias a que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos, y Dios reveló su poder a través del Espíritu Santo. Y ahora nosotros, 2025 años después, nos llega ese Evangelio y a todo el mundo. Eso solamente se pudo haber logrado con el poder del Espíritu Santo. ¿Continuamos? Bien. El séptimo medio por el cual Dios revela su poder, por medio de las señales sobrenaturales. Hermano Marco, ¿nos puede leer lo que está en amarillo, por favor? El poder de Dios se ha revelado a través de las sanidades milagrosas, las liberaciones del poder de los demonios, la resurrección de los muertos, incluso a través de fuego que desciende del cielo. La Biblia entera es un registro de señales sobrenaturales de Dios que revelan su poder. El poder de Dios aún hoy se revela a través de cosas así. Amén. Aquí hay una palabra muy extraordinaria, que es sobrenatural. Dios revela su poder a través de señales sobrenaturales, es decir, señales o cosas, acontecimientos que no son naturales y que van allá, digamos, de una lógica natural. En el anterior capítulo, en el anterior estudio, conociendo las señales de poder que hay en la Biblia, veíamos también que estas señales fueron usadas por los primeros discípulos, por los primeros apóstoles, y que estas señales continuaron y continúan. Cuando los apóstoles tenían este poder a través del Espíritu Santo y hacían esas señales de poder, del poder de Dios, sanaciones, cosas sobrenaturales, era Dios revelando su poder a través de estas cosas. De hecho, una de las profecías que apuntaban para cuando Jesucristo estuviera en esta tierra, decía que cuando el Salvador estuviera en esta tierra, los cojos iban a andar, los mudos iban a hablar, los sordos iban a oír, y eso pasó. Pero después en el Evangelio, Jesucristo dice: y estas señales seguirán a los que me siguen. Entonces, el poder de Dios también se revela por medio de esas señales sobrenaturales. Lamentablemente, cuando llega a suceder así, muchas personas no reconocen que ese poder sobrenatural viene de Dios y quizás lo atribuyen a otras cosas. La otra vez estaba platicando con una persona y me decía mucho sobre el poder que tiene la mente, y que si en la mente tú dices: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer, y que te preparas y que lo vas a hacer. Yo le decía que pues eso no es más que una cuestión de neurolingüística, y que no es el poder de Dios el que actúa en ello, y que si alguien por el poder de Dios llega a actuar algo sobrenatural, pues es por el poder de Dios, no por algo natural, o no por algo que el mismo hombre haya hecho o haya querido hacer, o que el mismo hombre tenga un poder. Ningún hombre puede decir: yo tengo el poder. Claro, podemos decir: yo tengo el don, pero ese don
viene de Dios y el poder viene de Dios. Vamos a continuar. Bien, el octavo, el último medio por el cual Dios revela su poder es por medio de los creyentes. Hermano Alex, ¿nos pudiera hacer favor de leer Marcos 16, 17 y 18, por favor? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y llegan a beber cosas venenosas, no les dañará. Sobre las enfermedades pondrán sus manos y sanarán. Amén. Dice, estas señales seguirán, y estas señales de poder que Dios hace por medio de los creyentes es un medio por el cual Dios revela también su poder. Decíamos antes que esta promesa está para los que le creen, es decir, los que creemos en Jesucristo. ¿Podemos decir que Dios puede actuar en nosotros ese poder? Claro que sí. Aquí el único requisito que vemos que pide Dios es a los que creen. Ahora, había que tener mucho cuidado aquí con todas, vemos que en el mundo han surgido muchas congregaciones que aparentemente tienen este poder y que se manejan así, pero no le atribuyen a un poder de Dios, sino que le atribuyen a un poder especial que tiene algún nombre, y solamente son actos que para ganar gente, para ganar simpatizantes, para que se llenen las iglesias, pero no es el poder de Dios el que está actuando ahí. Había que tener mucho cuidado con mucho charlatán, con mucha charlatanería que hay en el mundo, pero el poder de Dios, el verdadero, claro que se revela en sanidades, se revela aquí como todo lo que nos está diciendo Marcos 16, pero a través de los creyentes que creen, pero el poder es de Dios. Repito, a lo mejor pudiéramos pensar o decir que alguien tiene ese don, pero aquí vemos en Marcos que ese don es a los que creen. ¿Y Dios todavía puede actuar con milagros, con este poder? Por supuesto que sí. Dios es totalmente libre de actuar donde y como Él quiera. A nosotros solamente nos corresponde creer, obedecerle y seguir. Y ese es el octavo medio por el cual Dios revela su poder, por medio de los creyentes. Solo que aquí pues sí necesitaría Dios creyentes que crean, que le siguen, que le obedezcan y que le den toda la gloria y toda la honra a Dios. ¿Seguimos? Y al ver estos 8 medios por el cual Dios revela su poder, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué Dios revela su poder en la tierra? ¿Por qué Él muestra todas estas señales milagrosas a la humanidad? Y podemos entender que hay muchos propósitos en este poder de Dios en el mundo. Más adelante lo vamos a estudiar en el capítulo que se va a llamar Los propósitos del poder, pero muchos propósitos de Dios pueden, digámoslo así, resumirse en un propósito mayor, en un propósito único que es desde siempre, que es el redimir a la humanidad. Es decir, Dios no solamente va a demostrar su poder a través de estos 8 medios, y lo va a seguir haciendo solamente para demostrar que Él es el poder. La clase pasada vimos que hay muchos poderes en el mundo, ¿recuerdan? Que hay el poder político, hay el poder religioso, hay el poder financiero, hay el poder social, muchos poderes. Y todos esos poderes apuntaban a hacer que ese poder sirviera al hombre. Pero vemos que el poder del Espíritu Santo es el que nos hace preguntarnos, ¿cómo puedo yo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo yo servir? Y el propósito que tiene Dios al revelar
todos estos poderes solamente apunta a uno solo, que es desde siempre, el redimir y reconciliar a la humanidad con Dios y salvarnos por medio de Jesucristo. Los poderes que hay en el mundo, los que lo ejercen, pudieran ser como por egoísmo propio, para vanagloria propia, y decir, yo voy a hacer esto porque tengo el poder, y para que vean que yo las puedo todas y que yo soy Juan Camaney, como decimos acá en México. Pero el propósito de Dios al revelar su poder solamente es el redimir a la humanidad con Dios, que eso es solamente a través de Jesucristo, porque dice Juan 14:6 que Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el por qué Dios revela todo su poder a través de estos 8 medios que hemos visto es únicamente para reconciliarnos con Él y para redimirnos de lo que pues nosotros teníamos que pagar. Continuamos. Hermano José Salinas, ¿nos quiere leer los 2 textos de Efesios que hay ahí, por favor? Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1, 9, 10. Conforme el propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 3, 11. Amén. Dice este último texto, el propósito eterno que realizó en Cristo. Estos 2 textos nos muestran muy claramente el por qué Dios revela su poder. No tiene otro propósito más que el rescate de nosotros, y este rescate a través de Jesús nuestro Señor. Bien, también algo de esto vimos la clase pasada en relación a la autoridad que hay en el mundo. Vimos que Dios había puesto o pone autoridades y pone una estructura en el mundo, y a veces mucha gente habla mal de ello, dice cosas, pero nosotros como cristianos debemos de obedecer y de respetar todos esos niveles de autoridad que Dios ha establecido, porque así también como Él pone las autoridades mundiales, los gobernantes y todo, Él también dio la autoridad a su Hijo Jesucristo, y esa autoridad la dio a los creyentes a través del Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos obedecer esta estructura que Dios dio si no obedecemos y si no respetamos las autoridades que Él puso en el mundo? Entonces, para ser congruentes, si respetamos esas autoridades, pues respetamos también los niveles de autoridad que Dios puso en su iglesia. Y lamentablemente también vemos quizás muchas congregaciones que lamentablemente ponen al hombre como una autoridad superior, y que le dan la gloria y la honra a esta persona, es decir, hacen de sus líderes un Dios, pero eso no es la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia. Su autoridad pues ha sido muy clara. Dios dio la autoridad a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo dio la autoridad a los creyentes a través del Espíritu Santo. Entonces, estos niveles de autoridad, los del mundo son importantes y debemos de respetarlos, pero para entender los principios de poder espiritual pues, adecuadamente, pues debemos reconocer las autoridades establecidas por Dios, que son estas. Dice aquí que aunque Dios es la fuente de poder, su autoridad no será siempre respetada. ¿Por qué esto? A pesar de que Dios, su estructura en las autoridades
es muy clara, y nosotros como cristianos debemos de respetarla. Bueno, pues debemos de entender, como dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y fuerzas malignas. Entonces, él es quien no está de acuerdo con estas autoridades que Dios ha establecido, pues el enemigo, y el enemigo va a hacer todo lo posible para que no las obedezcamos o para que no las sigamos. Hay una guerra contra él. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, nuestra guerra es espiritual contra el poder maligno. Entonces nosotros debemos de entender que no siempre va a haber ser respetado estos niveles de autoridad, porque el enemigo pues está trabajando en el mundo, y él es el que hace precisamente que no se respeten estos niveles de autoridad. Pero los cristianos debemos de ser obedientes, respetuosos, y aceptar y buscar siempre a través de estos niveles de autoridad que el poder de Dios se manifieste. Y de las cosas que nosotros podemos como cristianos apropiarnos para nosotros poder compartir y para que el propósito de Dios se cumpla, que es que el mundo conozca el Evangelio y que sean rescatados por medio de Jesucristo, y a nosotros nos dé esa oportunidad, pues buscamos su poder a través de esa estructura, y que ese poder pues nos ayude solamente para cumplir el propósito de Dios, que es el compartir de su Evangelio y dar a conocer el amor de Dios a quienes no lo conocen. Muchos hermanos lo quieren hacer por sus propias fuerzas, lo quieren hacer en su propia voluntad, e inclusive por ahí conocemos muchos que de repente inclusive dejan de ir a las congregaciones porque dicen, bueno, yo no necesito de Dios, yo puedo trabajar solito, y yo puedo ir, y yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro. Pero como sabemos, fuera de Dios no podemos hacer nada. Tenemos que estar unidos con Él, y tenemos que apropiarnos de esos dones para que el poder de Dios pueda trabajar por medio de los creyentes, y que su propósito se cumpla. Quizás pudiéramos hablar muy bonito, pudiéramos tener una prédica de 2 horas muy interesante, pero eso solamente queda en algo humano. Para el poder de Dios se puede manifestar, pero siempre y cuando nosotros pues también seamos obedientes y tengamos en mente glorificar a Dios sobre todo, y también que nosotros estemos dispuestos a que Dios nos use. Así como dijera alguien, como llanero solitario, yo solito voy y hago, no podemos hacer nada fuera de Dios. Solamente estando dentro de la estructura de Dios, como podemos utilizar y ejercer el poder de Dios. Más bien que Dios ejerza el poder por medio de los creyentes o de nosotros, y que Dios así haga llegar su evangelio a los que no le conocen. Bien, pues les doy las gracias, hermanos, por haber llegado hasta aquí. En verdad ha sido un honor estar aquí participando con ustedes. Agradezco al hermano Juan Ramón, y también aprovechando quiero pedirles a los que estamos aquí conectados, que estemos orando por nuestro hermano Juan Ramón. Ahorita está en alguna una situación ahí de salud que le está afectando, pero pues precisamente acabamos de conocer que el poder de Dios también se puede manifestar en él, y deseamos para él una pronta recuperación, que esté al 100%, y yo les voy a pedir que pues estemos orando por él. Le agradezco mucho, pastor José Ramón, y a todos su presencia aquí. Espero que pues me haya dado a entender, que hayamos aprendido algo más en este segundo curso de
de este capítulo, de este segundo capítulo, y que sobre todo pues lo pongamos en práctica en nuestras vidas, que no solamente lo tengamos como un conocimiento más, sino que pues lo podamos utilizar para que la obra siga creciendo. Amén. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias al pastor César Luis Palacios desde la República de México. Gracias, ha sido una exposición magistral, hemos aprendido, hemos visto cómo el poder de Dios se manifiesta de una manera con un propósito fundamental, es el rescate de la vida del ser humano. Eso es lo maravilloso y lo sorprendente de todo este proceso que Dios se ha planeado desde el comienzo de la creación. Yo quiero, para ya ir concluyendo con el tema, tenemos todavía unos minutos para la audiencia que está conectado con nosotros. Yo quiero ir haciendo un breve resumen de todo lo que el pastor César nos compartió, y para que podamos, tal vez usted nos empezó a escuchar ya al final y no sabe de qué estamos hablando, pero aquí tengo conmigo al hermano José Mario Hernández y tengo también a José Zelaya, que también han estado con nosotros durante la transmisión, para que hagamos ese resumen de cierre y que algunas cosas que ustedes captaron y que pueden ser de ayuda también para reforzar todo lo que hemos estado compartiendo siempre dentro del tema. Me gustaría escuchar a José Mario Hernández, siempre de Honduras, para que él nos pueda compartir lo que él ha percibido en cuanto a esta dinámica esta noche. Sí, muchas gracias, pastor. Bendiciones a todos los hermanos, a la audiencia de ADN Radio, ¿verdad? Ha sido un tema bastante, pastor, edificante. En resumen, yo creo que uno de los propósitos principales, como lo dice el estudio, es ese plan de redención de parte de Dios hacia todos, pues hacia toda la humanidad. Pero también es importante señalar que nos encontramos en medio de una lucha, ¿verdad? En medio de una lucha, el enemigo está como león rugiente. El Señor Jesús, cuando fue al desierto, nos deja una gran enseñanza, haciendo alusión a lo que es la palabra, ya que le decía al enemigo cada vez que fue tentado: escrito está, escrito está, escrito está. Entonces tenemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, una muestra del poder, de una manifestación demuestra el poder de Dios. Asimismo, como hijos de Dios debemos de ser conscientes que ante cualquier circunstancia, situación que estemos pasando, el Señor ya nos ha dado la victoria. Entonces no debemos de desmayar, no debemos de desfallecer. El poder de Dios es real. Él usa distintos métodos, distintas formas de manifestarlo. Eso resumo, pastor. Muchas gracias, mi hermano José Mario de Honduras. Mirábamos en toda la dinámica que estuvo compartiendo el pastor César sobre la fuente de poder, que es el tema básico del tema de hoy. El nombre, el título del tema, la fuente de poder. Descubrimos al final entonces que todo el poder está en las manos de Dios. A veces hay personas que dicen, cuando miran una situación que se da en el plano natural, una catástrofe, un accidente, un siniestro, un incendio o un avión que se derriba y todas las cosas, de pronto se dice la gente: bueno, ¿y dónde está el poder de Dios? Claro, es que Dios le ha dado al hombre, le ha dado libre albedrío, le ha dado libertad, y las consecuencias de sus acciones siempre le van a pasar factura. No, eso quiere decir que él no tenga poder. El poder lo tiene Dios, pero como nos ha dado la libertad de elección a nosotros, ¿verdad? Entonces, todo eso pues tenemos que meditarlo, pero que al final, en su gran misericordia, la manifestación del poder de Dios en todas las facetas que el pastor César estuvo exponiendo hoy, vemos cómo por medio de la palabra Dios nos está hablando. Y mire un detalle importante que quiero resaltar en cuanto a lo que, por qué Dios usa la palabra como un instrumento de poder. Es porque la palabra de Dios nos lee a nosotros, es como un escáner.
Usted está leyendo la Biblia y la Biblia lo está leyendo a usted. Y al mismo tiempo, como decía el apóstol Pablo, dice que nosotros nos miramos frente a un espejo. Esa es la función de la palabra. Pero lo que la palabra está haciendo es mostrando nuestra condición interior y por lo cual al mismo tiempo, al pedir la misericordia, al pedirle al Espíritu Santo que nos quite esas áreas que nos están bloqueando para que podamos ver el poder de Dios manifiesto, entonces es cuando la palabra misma entra. Imagínense qué función tan poderosa tiene, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los sueños, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted va a escuchar, por ejemplo, cuando usted le lleva el mensaje de salvación a una persona y la persona se justifica o se escuda en cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, alguien le dice a uno por ahí, es que las cosas de Dios son serias y a mí no me gusta jugar con las cosas de Dios. Ah, sí, pero qué bonito que sí le gusta jugar con el pecado. Entonces son excusas baratas para no exponerse a que Dios le transforme su vida y lo convierta en un hijo de Dios. Pero vimos también que hay un poder que está ahí intermedio, que es el que se opone a que el poder de Dios se manifieste, el poder de las tinieblas. Ese es el verdadero que está ahí tocándole la mente y el corazón a esa persona para que no logre encontrarse el camino de la salvación y que no logre encontrarse con su Creador y que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo no le conviene. Cada persona que sale del reino de las tinieblas, a mí me llamaba la atención el otro día algo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón. Cada vez que una persona se convierte a Cristo, el diablo pierde un esclavo, pero Dios recupera un hijo. Me impactó eso y digo, wow, por eso es la lucha, por eso es la batalla constante que se está dando. Y usted como hijo de Dios que nos está escuchando aquí en la transmisión, usted que le cuesta leer la Biblia, que el enemigo le pone ese desánimo, que le pone ese cansancio, que le pone esa indiferencia a la palabra, crea, ahí hay un demonio atrás de usted que lo hace incluso que cuando usted logra abrir la Biblia, se queda dormido. ¿Por qué? Porque hay fuerzas espirituales que no quieren que a usted le transformen su corazón desde adentro. Eso es todo esto que hemos estado aprendiendo. El poder de Dios está ahí y se puede manifestar a través de los hijos de Dios, puede manifestar a través de la naturaleza, a través de todo lo que hemos visto durante el trayecto. Es que en lo personal, gracias a nuestro pastor César por la exposición hoy de su cultura, todos los que hay dedicados en la televisión, tenemos tiempo de aprendizaje y no sin antes dejarles la invitación para que estén pendientes de la próxima clase, porque como palabra que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Cada vez que vaya en este proceso formativo, usted va a ir despertando a una realidad, va a ir con los poderes de Dios de poder, incluso a aquellos que comienzan este tipo de procesos formativos y se van quedando en el camino. ¿Quién cree que los detiene? ¿Quién cree que los bloquea? ¿Quién cree usted que les dice ya no sigas con eso? Eso es una perdedera de tiempo. Claro, el enemigo, porque mientras usted se mantenga conociendo la verdad, la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad libre. No desmaye, sigamos adelante, y gracias a mi pastor César por apoyar hoy en la transmisión. A todos, porque sabemos que estamos en una batalla y no es casualidad que como mentor el enemigo esté ahí queriendo fastidiarnos la vida, pero mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Así que a todos, muchas gracias por habernos sintonizado y los esperamos en el próximo programa. Por hoy, hacemos una pausa, no sin antes agradecerte que te hayas quedado con nosotros hasta el final del programa. Si deseas ser parte de la familia de estudiantes de International Institute Harvest Time,
Regístrate gratis al WhatsApp signo más 504 31 48 53 76. Síguenos en nuestras plataformas digitales, YouTube y Facebook. Suscríbete y comparte para seguir juntos siempre. Te esperamos pronto en el próximo episodio. Bendiciones.